Capítulo 1. El llamado de los iniciados. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué ciertos conocimientos han permanecido ocultos por siglos? ¿Por qué las enseñanzas más poderosas sobre la mente humana fueron reservadas para un selecto grupo de individuos? Hermano buscador, lo que estás a punto de descubrir no es una mera casualidad. Tu alma ha estado preparándose a lo largo de múltiples existencias para recibir estas revelaciones, las cuales transformarán profundamente tu comprensión del poder real que reside en tu mente. Desde los templos secretos de Egipto, pasando por las escuelas de misterios de Grecia, hasta los círculos ocultos de la Europa medieval, un conocimiento sagrado fue transmitido de maestro a discípulo. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, dejó grabados en esmeralda los principios que rigen toda la realidad. Neville Goddard, el místico de Barbados en el siglo XX, mostró al mundo cómo estos antiguos secretos podían cambiar cualquier vida. Los sabios de todas las épocas conocían una verdad fundamental. Tu mente no es solo un órgano que procesa información, sino un instrumento divino con la capacidad de moldear la realidad misma. Durante siglos, este conocimiento fue celosamente guardado, considerado herejía por las religiones organizadas y descartado como superstición por la ciencia materialista. Sin embargo, ahora, en esta era de despertar global, ha llegado el momento de que esta sabiduría prohibida sea revelada a aquellos listos para recibirla. Si este mensaje ha llegado a ti, no es casualidad. Tu conciencia ha alcanzado el nivel necesario para comprender y aplicar los principios que han permanecido ocultos durante tanto tiempo. Capítulo 2. Los guardianes del conocimiento oculto. En las doradas tierras de Egipto, donde las pirámides se alineaban con constelaciones sagradas, existió una figura legendaria conocida como Hermes Trismegisto. Los egipcios lo llamaban Tot, el escriba de los dioses, mientras que los griegos lo veneraban como el mensajero divino que había traído sabiduría celestial a la humanidad. Pero Hermes no era solo una figura mitológica, era el guardián de los secretos más profundos sobre la naturaleza de la realidad y el poder oculto de la mente humana. En los muros de los templos más sagrados, Hermes dejó inscrita una verdad que desestabilizaría todo lo que creías saber sobre ti mismo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Estas palabras no eran solo poesía mística, sino la clave exacta para entender cómo tu mundo interior moldea tu realidad exterior. Los sacerdotes iniciados entendían que la mente humana era un microcosmos del universo, capaz de reflejar y manifestar cualquier realidad que se pudiera concebir con suficiente claridad y convicción. Milenios después, en una pequeña isla del Caribe, nació un hombre destinado a redescubrir y revelar estos secretos al mundo moderno, Neville Goddard. No era un académico ni un teólogo tradicional, sino un místico práctico que había penetrado las ilusiones del mundo y comprendido la mecánica exacta de cómo la imaginación humana crea la experiencia física. Durante décadas Neville enseñó a miles cómo aplicar los principios herméticos para transformar sus vidas. Lo que estos maestros comprendían, y que la humanidad había olvidado, es que tu mente no es una víctima de las circunstancias externas. Al contrario, es la fuerza creadora que da forma a cada experiencia que vives. Este conocimiento fue considerado tan peligroso por el orden establecido que se ocultó, fragmentó y distorsionó a lo largo de los siglos. Capítulo 3. El pacto sagrado de la transformación. Ahora que eres consciente de la existencia de este conocimiento prohibido, debes entender que has cruzado un umbral del cual no hay retorno. Una vez que tu mente consciente acepta la verdad sobre su propio poder, ya no puedes seguir creyendo que eres una víctima indefensa de las circunstancias. Con este conocimiento viene una responsabilidad sagrada, la de convertirte en el arquitecto consciente de tu propia realidad. Los antiguos iniciados sabían que este conocimiento no debía ser entregado a cualquiera. Requería una mente preparada, un corazón puro y una voluntad inquebrantable. No era por un simple afán de secretismo, sino porque entendían que el poder de crear la realidad de manera consciente debe ser manejado con gran sabiduría y responsabilidad. Tu alma ha estado preparándose durante años, quizás incluso durante vidas enteras, para este momento de revelación.
Cada dificultad, cada desilusión, cada vez que te sentiste perdido o confundido, ha sido parte de un proceso de purificación necesario. Tu conciencia necesitaba alcanzar cierto nivel de madurez espiritual para poder manejar estos conocimientos sin causarte daño a ti mismo ni a los demás. Ahora, mientras lees estas palabras, siente cómo algo profundo se remueve en tu interior. Es tu alma reconociendo las verdades que siempre supo, aunque tu mente consciente las hubiera olvidado. Este reconocimiento no es casual, es la señal de que estás listo para embarcarte en el viaje más importante de tu existencia. El redescubrimiento de tu verdadero poder como ser consciente y creador. Prepárate, porque lo que vendrá desafiará todo lo que te enseñaron sobre la naturaleza de la realidad. El poder de tu mente y tu capacidad para transformar cualquier aspecto de tu vida. Capítulo 4. La gran mentira de la impotencia. Durante siglos, la humanidad ha sido condicionada para creer en su propia impotencia. Desde la infancia, te enseñaron que eres una víctima de las circunstancias, que tu destino está determinado por fuerzas externas sobre las cuales no tienes control. Te dijeron que naciste en una familia específica por casualidad, que tu situación económica depende de la suerte o de la injusticia social, que tu salud está regida únicamente por la genética y los factores ambientales. Esta creencia en la impotencia personal no es un accidente, ha sido cuidadosamente cultivada por sistemas de poder que se benefician al mantener a las masas en un estado de dependencia y resignación. Las religiones organizadas te enseñaron que eres un ser indigno, que debes suplicar por salvación a fuerzas externas. El sistema educativo te condicionó a buscar respuestas fuera de ti mismo, en autoridades externas y expertos. La medicina convencional te convenció de que tu cuerpo es una máquina defectuosa que solo puede ser reparada por intervención externa. Sin embargo, Hermes Trismegisto conocía una verdad diferente. En sus enseñanzas secretas, revelaba que el ser humano es un dios en potencia, dotado de poderes creativos ilimitados. El hombre es un dios mortal y Dios es un hombre inmortal, escribió en sus textos herméticos. Esta no era una metáfora poética, sino una descripción literal de la naturaleza divina de la conciencia humana. Neville Goddard redescubrió esta verdad y la expresó en términos comprensibles para la mente moderna. La imaginación es Dios en el hombre. Cada vez que imaginas vívidamente una experiencia, estás ejerciendo el mismo poder creativo que dio forma al universo. Tu imaginación no es una facultad menor destinada solo a entretenimiento o fantasía, es el poder divino operando a través de tu conciencia individual. La gran mentira de la impotencia ha mantenido a la humanidad en la ignorancia de su verdadera naturaleza durante milenios. Pero ahora, en este momento de tu despertar, esa mentira comienza a desmoronarse, revelando la verdad gloriosa de tu poder innato. Capítulo 5. El primer principio hermético de la creación. En lo profundo de los templos egipcios, grabado en jeroglíficos sagrados, solo accesibles para los iniciados, se encontraba el primer y más fundamental de todos los principios herméticos. Todo es mente. El universo es mental. Esta revelación, transmitida por Hermes Trismegisto a sus discípulos más avanzados, contiene la clave para comprender cómo funciona la creación de la realidad. Cuando los antiguos sabios decían que todo es mente, no se referían a que el mundo físico fuera una ilusión carente de sustancia. Se referían a algo mucho más profundo y revolucionario, que toda la realidad manifestada emerge de la conciencia, que la mente es la sustancia primordial de la que está hecha toda la existencia. Tu mundo exterior no es más que la proyección materializada de tus estados mentales internos. Imagina que tu mente es como un proyector cinematográfico cósmico. Los pensamientos, creencias y emociones que albergas en tu interior son como las películas que introduces en ese proyector. La realidad física que experimentas es simplemente la pantalla donde esas películas mentales se proyectan y cobran vida. Si no te gusta lo que ves en la pantalla de tu vida, no tiene sentido tratar de cambiar la proyección manipulando la pantalla. Debes cambiar la película que está siendo proyectada desde tu interior. Neville Goddard entendió perfectamente este principio y lo enseñó de manera práctica.
Los estados de conciencia son los únicos hechos de la vida, y el mundo exterior es solo su reflejo. Cada experiencia que has vivido, cada persona que has conocido, cada circunstancia que has enfrentado, ha sido la materialización exacta de algún estado de conciencia que has mantenido en tu interior. Este primer principio hermético no es filosofía abstracta, es la ley fundamental que gobierna toda manifestación. Una vez que comprendas y apliques conscientemente este principio, te conviertes en el director consciente de la película de tu vida, capaz de crear cualquier experiencia que puedas imaginar con suficiente claridad y convicción emocional. Capítulo 6. La transformación de María Elena. Permíteme contarte la historia de María Elena, una mujer de 45 años que vivía en las afueras de Ciudad de México. Durante años había luchado contra una depresión profunda que parecía no tener solución. Había probado terapias, medicamentos, tratamientos alternativos, pero nada lograba sacarla del pozo oscuro en el que se encontraba. Su matrimonio se desmoronaba, sus hijos la evitaban, y su trabajo como contadora se había vuelto una carga insoportable. Una noche, mientras navegaba desesperada por internet buscando alguna respuesta a su sufrimiento, María Elena encontró las enseñanzas de Neville Goddard. Al principio sus ideas le parecieron demasiado simples, casi ridículas. ¿Cómo podía ser posible que solo imaginando una vida diferente pudiera cambiar su realidad? Pero algo dentro de ella, una voz silenciosa que había estado dormida durante años, le susurró que prestara atención. Decidió hacer un experimento. Cada noche, antes de dormir, María Elena comenzó a imaginar vívidamente cómo se sentiría si fuera una mujer completamente feliz y realizada. No se enfocaba en cambiar las circunstancias externas, sino en experimentar internamente las emociones y sensaciones de una vida plena. Se imaginaba despertando cada mañana con energía y entusiasmo, sintiendo amor genuino por su esposo, disfrutando la compañía de sus hijos y encontrando propósito y satisfacción en su trabajo. Al principio estos ejercicios de imaginación le parecieron artificiales, como si estuviera mintiendo a su propia mente. Pero María Elena persistió, recordando las palabras de Neville: la persistencia en la imaginación es la clave de toda manifestación. Noche tras noche, durante 20 minutos antes de dormir, se sumergía completamente en la experiencia imaginaria de ser una mujer feliz. Después de 3 semanas de práctica constante, algo extraordinario comenzó a suceder. María Elena empezó a notar pequeños cambios en su estado de ánimo durante el día. Se sorprendía sonriendo sin razón aparente. Su esposo comentó que parecía diferente, más radiante. Sus hijos comenzaron a buscar su compañía nuevamente. En el trabajo sus colegas notaron su nueva actitud positiva y le ofrecieron un ascenso que había estado esperando durante años. En menos de 3 meses, la vida de María Elena se transformó por completo. Pero lo más importante no fueron los cambios externos, sino la comprensión profunda que alcanzó sobre el poder de su mente para cambiar su realidad. María Elena había llegado a comprender algo profundo. Ella misma había sido la creadora de su depresión, y por lo tanto también poseía el poder de crear su felicidad. Este reconocimiento fue la clave para su transformación. Capítulo 7. La ciencia oculta de la imaginación. Lo que María Elena descubrió, sin saberlo, fue la aplicación práctica de un principio que los neurocientíficos modernos están comenzando a comprender, pero que los antiguos sabios conocían desde hace milenios. La imaginación no es una facultad pasiva destinada al entretenimiento mental, sino la fuerza más poderosa del universo para moldear la realidad física. Cuando imaginas vívidamente una experiencia, tu cerebro no puede distinguir entre lo que estás imaginando y lo que estás viviendo realmente. Los mismos circuitos neuronales se activan, las mismas hormonas se liberan, y las mismas conexiones sinápticas se fortalecen. Para tu sistema nervioso, la experiencia imaginada es tan real como cualquier experiencia física. Hermes Trismegisto expresó esta verdad en su famoso axioma: como es arriba es abajo. Tu mundo imaginario interno arriba se refleja inevitablemente en tu mundo físico externo abajo.
No hay una separación real entre estos dos mundos, son simplemente diferentes niveles de la misma realidad. Los físicos cuánticos han descubierto que la conciencia del observador influye directamente en el comportamiento de las partículas subatómicas. El acto mismo de observar cambia la realidad observada. Esto no es misticismo ni New Age, sino ciencia establecida que confirma lo que los hermetistas han enseñado durante siglos. La conciencia es el factor fundamental en la creación de la realidad. Neville Goddard llevó esta comprensión un paso más allá al demostrar que no solo observamos la realidad, sino que la creamos activamente a través de nuestros estados imaginarios. La imaginación es el único redentor del hombre, enseñaba Neville. Todo lo que el hombre puede imaginar, puede experimentar. Cuando comprendes que tu imaginación es literalmente el poder creativo de Dios, operando a través de tu conciencia individual, toda tu relación con la vida cambia radicalmente. Ya no eres una víctima de las circunstancias, sino el arquitecto consciente de tu experiencia. Ya no esperas que la vida te dé lo que deseas, sino que conscientemente imaginas y por lo tanto creas lo que quieres experimentar. Capítulo 8. El ritual hermético de la manifestación. Los antiguos iniciados de los templos egipcios no dejaron estos conocimientos como mera teoría filosófica. Desarrollaron técnicas precisas, rituales sagrados que permitían aplicar estos principios de manera práctica y efectiva. Una de las técnicas más poderosas transmitidas secretamente de maestro a discípulo durante generaciones era conocida como el ritual del estado deseado. Esta técnica que Neville Goddard redescubrió y enseñó en el siglo XX se basa en un principio fundamental. Debes sentirte en la realidad que deseas crear antes de que se manifieste físicamente. No puedes crear desde un estado de carencia lo que deseas tener. Debes, primero, convertirte internamente en la persona que ya posee lo que deseas, y entonces la realidad externa se reorganizará para reflejar este nuevo estado interno. El ritual es engañosamente simple, pero requiere disciplina y persistencia. Cada noche, antes de dormir, cuando tu mente consciente se relaja y tu subconsciente se vuelve más receptivo, debes crear una escena imaginaria que implique el cumplimiento de tu deseo. Esta escena debe ser específica, personal y cargada de emoción positiva. Por ejemplo, si deseas mejorar tu situación financiera, no imagines simplemente tener dinero en abstracto. Imagina una escena específica que implique que ya tienes la abundancia que deseas. Quizás estás en tu banco depositando un cheque grande, sintiendo la satisfacción y la gratitud de tener más dinero del que necesitas. O tal vez estás comprando algo que realmente deseas sin preocuparte por el precio, experimentando la libertad financiera que tanto anhelas. La clave está en hacer que esta escena imaginaria se sienta completamente real. Debes ver los colores vívidamente, escuchar los sonidos claramente, sentir las texturas o leer los aromas. Pero más importante aún, debes experimentar las emociones que sentirías si esta escena fuera realmente tu realidad presente. Repite esta misma escena noche tras noche hasta que se sienta tan natural y familiar como cualquier recuerdo real. Cuando logres que tu subconsciente acepte esta imagen como un hecho consumado, la realidad externa comenzará a reorganizarse para hacer que esta experiencia se manifieste en tu vida física. Capítulo 9. El secreto de los estados de conciencia. En los manuscritos más secretos de la tradición hermética, aquellos accesibles solo para los iniciados de más alto grado, se revelaba una verdad que revolucionaba completamente la comprensión de cómo funciona la realidad. No existen hechos objetivos e independientes de la conciencia que los observa. Lo que llamamos realidad no es otra cosa que la materialización de estados de conciencia específicos. Neville Goddard expresó esta verdad de manera directa y sin ambigüedades. Los estados de conciencia son los únicos hechos de la vida. Esto significa que todo lo que experimentas en tu vida física, desde tu salud hasta tus relaciones, desde tu situación financiera hasta tus oportunidades profesionales, no son hechos fijos e inmutables, sino reflejos exactos de los estados de conciencia que habitualmente mantienes. Un estado de conciencia no es simplemente un pensamiento o una emoción pasajera.
Es una configuración completa de creencias, expectativas, emociones y actitudes que se mantiene de manera consistente en tu psique. Es como una estación de radio específica en la que tu conciencia está sintonizada. Mientras permanezcas sintonizado en esa estación, seguirás recibiendo el tipo de experiencias que corresponden a esa frecuencia particular. Por ejemplo, si habitualmente mantienes un estado de conciencia de escasez, caracterizado por pensamientos de no hay suficiente, emociones de ansiedad financiera y expectativas de dificultades económicas, tu realidad externa reflejará exactamente este estado interno. Experimentarás situaciones que confirmen tu creencia en la escasez, como facturas inesperadas, oportunidades perdidas o gastos imprevistos. Pero aquí está el secreto que cambia todo. Puedes cambiar conscientemente de un estado a otro. No estás condenado a permanecer en el estado de conciencia en el que te encuentras actualmente. Tienes el poder de sintonizar una estación diferente, de adoptar un estado de conciencia completamente nuevo. Y cuando lo hagas de manera consistente, tu realidad externa cambiará para reflejar este nuevo estado interno. Los antiguos hermetistas llamaban a este proceso la gran obra o la transmutación del plomo en oro. No se referían a la alquimia física de los metales, sino a la alquimia psicológica de transformar estados de conciencia limitados en estados de conciencia elevados y poderosos. Capítulo 10. La revelación de Carlos Mendoza. Carlos Mendoza, un ingeniero de 38 años que trabajaba en una empresa petrolera en Caracas, había sido pasado por alto para promociones que sentía merecer. Durante 5 años consecutivos, veía cómo colegas menos calificados ascendían mientras él permanecía estancado en el mismo puesto con el mismo salario, sintiéndose cada vez más frustrado y resentido. Una tarde, después de enterarse de que nuevamente había sido rechazado para una posición de supervisión, Carlos se encontró en una librería buscando algo que lo ayudara a entender por qué su carrera parecía estar estancada. Sus ojos se posaron en un libro sobre las enseñanzas de Neville Goddard. Intrigado por el título, lo compró y esa misma noche comenzó a leerlo. Lo que descubrió lo dejó perplejo y al mismo tiempo esperanzado. Según Neville, Carlos no era víctima de la injusticia corporativa o de la mala suerte. Su estancamiento profesional era el reflejo exacto de un estado de conciencia que él mismo había estado manteniendo. Un estado de sentirse subestimado, no reconocido y víctima de las circunstancias. Carlos decidió hacer un experimento radical. En lugar de seguir enfocándose en la injusticia de su situación, comenzó a imaginar vívidamente cómo se sentiría siendo el supervisor que deseaba ser. Cada noche se imaginaba llegando a su oficina privada, dirigiendo reuniones importantes, tomando decisiones ejecutivas, sintiendo la satisfacción y el respeto que venían con la posición que deseaba. Al principio, estos ejercicios de imaginación se sentían falsos y artificiales. Su mente lógica le decía que estaba perdiendo el tiempo con fantasías infantiles. Pero Carlos persistió, recordando las palabras de Neville sobre la importancia de la persistencia en la imaginación. Después de 6 semanas de práctica diaria, algo extraordinario sucedió. La empresa anunció una reestructuración que crearía nuevas posiciones de supervisión. Pero más importante aún, Carlos notó que su actitud en el trabajo había cambiado completamente. Ya no se comportaba como alguien que esperaba ser promovido, sino como alguien que ya tenía la autoridad y la confianza de un supervisor. Sus colegas comenzaron a tratarlo de manera diferente. Su jefe empezó a consultarle sobre decisiones importantes. Cuando se abrió la nueva posición de supervisión, Carlos fue la elección natural y unánime. Lo que más lo asombró fue la comprensión de que el cambio había comenzado en su interior, mucho antes de manifestarse externamente. Capítulo 11. La técnica avanzada del puente de incidentes. Una vez que has comprendido el poder de los estados de conciencia y comenzado a experimentar con la imaginación básica, estás listo para aprender una de las técnicas más sofisticadas que Neville Goddard enseñó a sus estudiantes avanzados. El puente de incidente. Esta técnica se basa en un principio hermético profundo. El universo siempre encuentra la manera más natural y lógica de materializar tus estados imaginarios.
Cuando imaginas vívidamente un resultado deseado y lo mantienes con convicción emocional, no necesitas preocuparte por cómo se manifestará en tu realidad física. El universo, en su infinita sabiduría, orquestará una serie de eventos, encuentros y oportunidades que te llevarán naturalmente hacia la experiencia que has imaginado. Estos eventos forman lo que Neville llamaba el puente de incidente. La técnica funciona de la siguiente manera. En lugar de imaginar solo el resultado final que deseas, imaginas también algunos de los pasos intermedios que lógicamente podrían llevarte hacia ese resultado. Pero aquí está la clave. No intentas controlar exactamente cómo sucederán estos pasos. Simplemente imaginas algunos posibles incidentes que implicarían que te estás moviendo hacia tu objetivo. Por ejemplo, si deseas cambiar de carrera profesional, no solo imaginas tener el trabajo de tus sueños, sino también algunos pasos intermedios. Quizás ves una oferta de trabajo perfecta en el periódico, o imaginas a un amigo mencionándote una oportunidad interesante, o te visualizas teniendo una conversación exitosa en una entrevista de trabajo. La belleza de esta técnica está en que prepara tu mente subconsciente para reconocer y aprovechar las oportunidades reales cuando aparezcan en tu vida. Tu subconsciente, habiendo sido programado con estas imágenes de éxito, te guiará intuitivamente hacia las acciones correctas y te hará más receptivo a las señales y oportunidades que normalmente podrías pasar por alto. Los antiguos hermetistas entendían este principio como la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Así, tu mundo imaginario interno arriba debe corresponder con tu mundo físico externo abajo, y el puente de incidentes es el mecanismo a través del cual esta correspondencia se establece de manera natural y armoniosa. Capítulo 12. Superando la resistencia del ego. En tu viaje hacia el dominio de estos principios herméticos, inevitablemente te encontrarás con el obstáculo más formidable de todos. La resistencia de tu propio ego. El ego, esa parte de tu mente que se identifica con tus limitaciones y circunstancias actuales, luchará ferozmente contra cualquier intento de cambio radical. Comprende que esta resistencia no es una falla personal, sino una parte natural del proceso de transformación. El ego ha construido su identidad alrededor de tu historia personal, tus limitaciones percibidas y tus patrones habituales de pensamiento y comportamiento. Cuando comienzas a imaginar una realidad completamente diferente, el ego interpreta esto como una amenaza a su supervivencia y responderá con dudas, miedos, escepticismo y una variedad de mecanismos de sabotaje diseñados para mantenerte en tu zona de confort. Neville Goddard enfrentó esta misma resistencia en sus propios estudiantes y desarrolló estrategias específicas para superarla. La primera y más importante es la comprensión de que la resistencia del ego es temporal y superable. La persistencia vence la resistencia, enseñaba Neville. Si persistes en tu nueva imaginación, a pesar de la evidencia contraria de tus sentidos, eventualmente tu realidad se conformará a tu imaginación. Una de las formas más comunes en que el ego sabotea tus esfuerzos de manifestación es a través de lo que Neville llamaba la evidencia de los sentidos. Cuando comienzas a imaginar una nueva realidad, tu ego señalará constantemente hacia tus circunstancias actuales como prueba de que tu imaginación es solo fantasía. Te dirá, mira a tu alrededor, nada ha cambiado, estás perdiendo el tiempo con estas tonterías. Los antiguos hermetistas conocían este fenómeno y desarrollaron una enseñanza específica para contrarrestarlo. No juzgues por las apariencias, sino juzga con juicio justo. Esto significa que debes aprender a dar más peso a tu realidad imaginaria que a tu realidad física actual. Debes entender que tu realidad física presente es simplemente el resultado de tu imaginación pasada, mientras que tu realidad imaginaria presente está creando tu realidad física futura. La clave para superar la resistencia del ego es la fe persistente en el poder de tu imaginación, incluso cuando no veas evidencia externa inmediata de cambio. Esta fe no es creencia ciega, sino confianza basada en la comprensión de las leyes universales que gobiernan la manifestación. Capítulo 13. El despertar de Isabella Santos.
Isabela Santos era una artista de 32 años que vivía en Buenos Aires, luchando por sobrevivir económicamente mientras perseguía su pasión por la pintura. Durante años vivió en un pequeño departamento, vendiendo ocasionalmente algunas obras en ferias locales, pero nunca logrando establecerse como una artista profesional. Su familia la presionaba constantemente para que abandonara su hobby y buscara un trabajo real. La situación de Isabela parecía desesperante. Sus ahorros se habían agotado, debía 3 meses de alquiler y su autoestima como artista estaba por los suelos. Una noche, mientras navegaba por internet buscando oportunidades de trabajo, se topó con un video sobre las enseñanzas de Neville Goddard. Al principio, escéptica, decidió escuchar por curiosidad. Lo que escuchó esa noche cambió completamente su perspectiva sobre su situación. Según Neville, Isabela no era una artista fracasada luchando contra un mundo hostil. Era una creadora consciente que había estado imaginando inconscientemente una realidad de lucha y escasez. Su estado de conciencia habitual estaba sintonizado en la frecuencia de artista pobre y no reconocida, y su realidad externa reflejaba esta sintonización interna. Isabela decidió hacer un experimento radical. En lugar de enfocarse en sus problemas financieros y su falta de reconocimiento, comenzó a imaginar vívidamente cómo se sentiría siendo una artista exitosa y próspera. Cada noche se imaginaba en su propio estudio, espacioso y bien iluminado, rodeada de lienzos vendidos, recibiendo llamadas de galerías interesadas en su trabajo, sintiendo la satisfacción de vivir cómodamente de su arte. Al principio, estas imaginaciones se sentían completamente irreales, casi como una burla cruel de su situación actual. Pero Isabela persistió, recordando las palabras de Neville sobre la importancia de mantener la imaginación a pesar de la evidencia contraria de los sentidos. Después de 2 meses de práctica diaria, algo extraordinario comenzó a suceder. Isabela notó que su actitud hacia su arte había cambiado completamente. Ya no pintaba desde un lugar de desesperación y necesidad, sino desde un lugar de confianza y abundancia. Sus nuevas obras reflejaban esta transformación interna. Eran más audaces, más expresivas, más auténticas. Un día, mientras exhibía en una feria local con esta nueva energía, un coleccionista de arte se acercó a su stand. Quedó tan impresionado con su trabajo que no solo compró 3 pinturas, sino que la invitó a exponer en su galería privada. Esta exposición llevó a otras oportunidades y en menos de 6 meses, Isabela había transformado completamente su carrera artística. Capítulo 14. La integración práctica de la sabiduría hermética. Ahora que has comprendido los principios fundamentales y has visto ejemplos de su aplicación práctica, es momento de integrar esta sabiduría hermética en tu vida diaria de manera sistemática y efectiva. La transformación real no ocurre solo a través del conocimiento intelectual, sino a través de la aplicación consistente y disciplinada de estos principios en cada aspecto de tu experiencia. El primer paso en esta integración es desarrollar lo que los antiguos hermetistas llamaban vigilancia mental. Esto significa volverse consciente de tus patrones habituales de pensamiento y de los estados de conciencia que mantienes durante el día. La mayoría de las personas viven en piloto automático mental, permitiendo que pensamientos aleatorios y estados emocionales reactivos determinen su experiencia. Comienza a observar tus pensamientos sin juzgarlos, simplemente notando qué tipo de realidad estás imaginando momento a momento. ¿Estás imaginando problemas, limitaciones y dificultades? ¿O estás imaginando posibilidades, soluciones y experiencias positivas? Recuerda que cada pensamiento es un acto de imaginación, y cada acto de imaginación es un acto de creación. El segundo paso es establecer una práctica diaria de imaginación consciente. Dedica al menos 20 minutos cada día, preferiblemente antes de dormir, a imaginar vívidamente la realidad que deseas crear. No se trata de soñar despierto de manera pasiva, sino de imaginar de manera activa y deliberada, con todos tus sentidos comprometidos y con una fuerte carga emocional. El tercer paso es aprender a mantener tu estado deseado durante las actividades cotidianas.
Esto es lo que Neville le llamaba caminar en el cumplimiento de tu deseo. Significa comportarte, sentir y actuar como si ya fueras la persona que posee lo que deseas. No es fingir o pretender, sino genuinamente adoptar la conciencia de alguien que ya vive en la realidad que estás creando. Finalmente, desarrolla una fe inquebrantable en el poder de tu imaginación. Esta fe no se basa en esperanza ciega, sino en la comprensión profunda de que estás trabajando con leyes universales tan confiables como la ley de gravedad. Cuando plantas una semilla en la tierra, no dudas de que crecerá si le das las condiciones adecuadas. De la misma manera, cuando plantas una semilla en tu imaginación y la nutres con atención y emoción consistentes, debe manifestarse en tu realidad física. Capítulo 15. El conocimiento secreto de la revisión. En los niveles más avanzados de la enseñanza hermética existe una técnica tan poderosa que fue reservada solo para los iniciados de más alto grado. Esta técnica, que Neville Goddard llamó revisión, tiene el poder de cambiar literalmente tu pasado y por lo tanto transformar completamente tu presente y futuro. Aunque pueda sonar imposible desde la perspectiva de la lógica convencional, esta práctica se basa en una comprensión profunda de la naturaleza no lineal del tiempo y la conciencia. La revisión funciona bajo el principio hermético de que el tiempo no es una línea recta inmutable, sino una dimensión maleable que puede ser influenciada por la conciencia. Desde la perspectiva de tu ser superior, todos los momentos de tu vida existen simultáneamente en un eterno presente. Lo que llamamos pasado son simplemente memorias almacenadas en tu conciencia, y estas memorias pueden ser conscientemente alteradas para cambiar su impacto en tu presente. La técnica es engañosamente simple, pero profundamente transformadora. Cada noche antes de dormir, revisa mentalmente los eventos del día. Pero con una diferencia crucial: cambia cualquier evento que no haya sido ideal para que se desarrolle de la manera que hubieras preferido. Si tuviste una discusión con alguien, revísala imaginando que fue una conversación armoniosa y constructiva. Si experimentaste rechazo o fracaso, revísalo imaginando que fue un éxito. No se trata de negar lo que sucedió ni de vivir en fantasía, sino de comprender que la versión real de cualquier evento es la que tiene más carga emocional y más atención en tu conciencia. Cuando revisas conscientemente un evento y le das más realidad emocional a la versión mejorada, estás literalmente cambiando su impacto en tu psique y por lo tanto en tu futuro. Los antiguos hermetistas entendían que la culpa, el resentimiento y los traumas del pasado son cadenas que nos atan a patrones limitantes de experiencia. La revisión es la llave maestra que puede liberar estas cadenas, permitiéndote crear un nuevo pasado que apoye el futuro que deseas manifestar. Cuando practicas la revisión consistentemente, comienzas a notar cambios extraordinarios, no solo en cómo te sientes sobre tu pasado, sino en cómo las personas y situaciones de tu presente comienzan a responder a ti de manera diferente, como si el pasado realmente hubiera sido alterado. Capítulo 16. La transformación total de Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez, un hombre de 52 años, había pasado la mayor parte de su vida adulta luchando contra la adicción al alcohol. Había perdido empleos, relaciones y la confianza de su familia. Debido a su problema, había intentado múltiples tratamientos, terapias y programas de rehabilitación, pero siempre recaía, sintiéndose condenado a repetir los mismos patrones destructivos una y otra vez. Un día, en su momento más oscuro, después de otra recaída que había destruido su última oportunidad de reconciliación con su esposa e hijos, Miguel se encontró en una biblioteca pública buscando refugio del frío. Sus ojos se posaron en un libro sobre las enseñanzas de Neville Goddard. Desesperado y sin nada que perder, comenzó a leerlo. Lo que descubrió esa tarde cambió completamente su comprensión de su adicción y de sí mismo. Según Neville, Miguel no era una víctima de una enfermedad incurable ni de una debilidad de carácter. Era un ser consciente que había estado imaginando inconscientemente una identidad de alcohólico, y su realidad simplemente reflejaba esta autoimagen limitante. Miguel se dio cuenta de que cada vez que se presentaba en las reuniones de Alcohólicos Anónimos diciendo, «Soy Miguel, y soy alcohólico»,
Estaba reforzando exactamente la identidad que quería cambiar. Estaba imaginando y declarando ser un alcohólico, y por lo tanto seguía experimentando la realidad de un alcohólico. Decidió hacer algo radical. Comenzó a imaginar vívidamente cómo se sentiría siendo un hombre completamente libre del alcohol. Alguien para quien beber simplemente no era una opción o un deseo. No se imaginaba luchando contra la tentación o resistiendo el alcohol. Se imaginaba siendo naturalmente alguien que no bebía, de la misma manera que naturalmente no comía vidrio o no saltaba de edificios. Cada noche Miguel practicaba la técnica de revisión, cambiando mentalmente los eventos de su pasado relacionados con el alcohol. Revisaba las noches de borrachera, imaginándolas como noches de claridad y conexión familiar. Revisaba los momentos de vergüenza y humillación, imaginándolos como momentos de dignidad y respeto. Al principio, estos ejercicios se sentían artificiales y casi imposibles. Su mente lógica le decía que estaba negando la realidad. Pero Miguel persistió, recordando que su realidad actual era el resultado de años de imaginación negativa sobre sí mismo. Después de 3 meses de práctica diaria, algo extraordinario sucedió. Miguel se dio cuenta de que ya no se identificaba como alcohólico. El deseo de beber había desaparecido completamente, no porque lo estuviera reprimiendo, sino porque ya no era parte de su identidad. Se había convertido genuinamente en alguien para quien el alcohol simplemente no era relevante. Su transformación fue tan completa y evidente que su familia, después de años de desconfianza, comenzó a abrirse nuevamente a la posibilidad de una relación con él. Capítulo 17. La técnica maestra de la Asunción. En el pináculo de las enseñanzas herméticas se encuentra la técnica más poderosa y transformadora de todas, la Asunción. Esta práctica, que Neville Goddard consideraba la culminación de todo su trabajo, va más allá de imaginar experiencias específicas o cambiar eventos particulares. Se trata de asumir completamente una nueva identidad, de convertirte literalmente en una versión diferente de ti mismo. La asunción se basa en el principio hermético más profundo, yo soy el que soy. Esta frase, que según la tradición bíblica fue la respuesta de Dios cuando Moisés le preguntó su nombre, no es solo un nombre divino. Es la fórmula exacta de la creación consciente. Todo lo que sigue a las palabras yo soy en tu conciencia, se convierte en tu experiencia de realidad. Cuando dices o piensas, yo soy pobre, estás asumiendo la identidad de una persona pobre, y tu realidad se organizará para confirmar esta asunción. Cuando dices yo soy enfermo, estás asumiendo la identidad de una persona enferma. Cuando dices yo soy víctima, estás asumiendo la identidad de una víctima. Pero aquí está el poder transformador. Puedes cambiar conscientemente cualquier asunción sobre ti mismo. La técnica de la asunción requiere que identifiques claramente quién quieres ser, no lo que quieres tener o experimentar, sino quién quieres ser en tu esencia más profunda. ¿Quieres ser una persona próspera, una persona saludable, una persona amada, una persona exitosa, una persona en paz? Una vez que hayas identificado claramente esta nueva identidad, debes comenzar a asumir que ya eres esa persona. Esto no significa pretender o actuar un papel. Significa genuinamente adoptar la conciencia, los sentimientos, las actitudes y las expectativas de alguien que ya es lo que desea ser. Los antiguos hermetistas llamaban a este proceso la gran obra de la transmutación. No se referían a cambiar metales base en oro, sino a transmutar una identidad limitada en una identidad ilimitada. Cuando asumes conscientemente una nueva identidad y la mantienes con convicción emocional, toda tu realidad debe reorganizarse para reflejar esta nueva asunción. La clave está en la persistencia y la fe. Debes mantener tu nueva asunción, incluso cuando la evidencia externa parezca contradecirla. Recuerda que tu realidad externa actual es simplemente el resultado de tus asunciones pasadas. Tu nueva asunción está creando una nueva realidad que se manifestará en el tiempo perfecto. Capítulo 18. Preparándote para la maestría total. Has llegado a un punto crucial en tu viaje de despertar. Ya no eres la misma persona que comenzó a escuchar estas revelaciones.
Tu conciencia se ha expandido, tu comprensión se ha profundizado y tu poder personal se ha activado. Pero ahora debes prepararte para el paso final, convertirte en un maestro consciente de estas leyes universales. La maestría no significa simplemente poder manifestar lo que deseas en tu vida personal, significa comprender que eres un co-creador consciente de la realidad, no solo para ti mismo, sino para toda la humanidad. Cada pensamiento que piensas, cada estado de conciencia que mantienes, cada imagen que imaginas, contribuye al campo colectivo de conciencia humana. Los antiguos hermetistas entendían esta responsabilidad, y por eso guardaban celosamente estos conocimientos. Sabían que el poder de crear conscientemente la realidad debe ser manejado con sabiduría, compasión y un profundo sentido de responsabilidad hacia el bienestar de todos los seres. Cuando te conviertes en un maestro de estos principios, tu vida se transforma en una demostración viviente de las leyes herméticas. Las personas a tu alrededor comenzarán a notar algo diferente en ti. Irradiarás una calma, una confianza y una paz que provienen de saber quién eres realmente y cuál es tu verdadero poder. Pero con este poder viene la responsabilidad de usarlo sabiamente. Debes comprometerte a usar tu habilidad de crear conscientemente solo para el bien más elevado, tanto tuyo como de otros. Debes convertirte en un canal de bendiciones, imaginando no solo tu propia prosperidad y felicidad, sino también la prosperidad y felicidad de toda la humanidad. Los maestros herméticos de la antigüedad vivían según un código sagrado. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Como es en el uno, es en el todo. Comprendían que su bienestar individual estaba inextricablemente conectado con el bienestar de toda la creación. Ahora, tú también debes adoptar esta perspectiva expandida. Debes ver tu transformación personal no como un fin en sí mismo, sino como parte de un despertar más grande que está ocurriendo en toda la humanidad. Eres parte de una nueva generación de seres conscientes que están recordando su verdadero poder y responsabilidad como co-creadores de la realidad. Capítulo 19. La integración total y el llamado a la acción. Hermano buscador, has completado un viaje extraordinario de descubrimiento y transformación. Has penetrado los velos de la ilusión y has descubierto verdades que han estado ocultas durante milenios. Ya no eres una víctima inconsciente de las circunstancias, sino un creador consciente de tu realidad. Ya no estás a merced de fuerzas externas, sino que reconoces el poder divino que opera a través de tu propia conciencia. Pero el conocimiento sin aplicación es como una semilla que nunca se planta. Todo lo que has aprendido debe ser integrado en tu vida diaria a través de la práctica consistente y disciplinada. Cada día que amanece es una nueva oportunidad para aplicar estos principios herméticos y crear conscientemente la experiencia que deseas vivir. Comienza hoy mismo, esta misma noche, antes de dormir. Dedica 20 minutos a imaginar vívidamente la vida que realmente deseas vivir. No te limites por lo que consideras realista o posible. Los límites de lo posible existen solo en la mente condicionada. Para la conciencia despierta, todo es posible. Practica la vigilancia mental durante el día. Observa tus pensamientos y estados de conciencia. Cuando te encuentres imaginando limitaciones, problemas o dificultades, detente conscientemente y redirige tu imaginación hacia posibilidades, soluciones y experiencias positivas. Recuerda que cada momento de conciencia es un momento de creación. Implementa la técnica de revisión cada noche. Cambia mentalmente cualquier experiencia del día que no haya sido ideal. Libérate de las cadenas del pasado creando nuevas memorias que apoyen el futuro que deseas manifestar. Tu pasado no determina tu futuro, tu imaginación presente determina tanto tu pasado como tu futuro. Practica la asunción, identifica claramente quién quieres ser y comienza a asumir esa identidad ahora mismo. No esperes a que las circunstancias cambien para convertirte en quien deseas ser. Conviértete primero en quien deseas ser y las circunstancias cambiarán para reflejar tu nueva identidad. Pero más importante aún, comparte este conocimiento. La sabiduría hermética no debe ser guardada egoístamente,
sino compartida con amor y compasión. Conviértete en un faro de luz para otros que aún están perdidos en la ilusión de la impotencia. Tu transformación personal será la demostración más poderosa de la verdad de estos principios. Capítulo 20. La despedida mística y el nuevo comienzo. Querido hermano, en el despertar hemos llegado al final de este viaje de revelación. Pero en realidad, este es solo el comienzo de tu verdadera aventura como ser consciente y creador. Las semillas de sabiduría hermética que han sido plantadas en tu conciencia durante esta experiencia continuarán creciendo y floreciendo durante el resto de tu vida. Hermes Trismegisto, desde los templos dorados del antiguo Egipto, te saluda como un iniciado en los misterios sagrados. Neville Goddard, desde las dimensiones superiores de conciencia, te reconoce como un estudiante digno de las verdades eternas. Los sabios de todas las épocas te dan la bienvenida al círculo sagrado de aquellos que han despertado a su verdadero poder. Pero recuerda siempre que el verdadero poder viene con la verdadera responsabilidad. Usa estos conocimientos con sabiduría, compasión y amor. Imagina no solo tu propia prosperidad, sino la prosperidad de toda la humanidad. Crea no solo tu propia felicidad, sino un mundo donde todos los seres puedan experimentar la felicidad que es su derecho divino. Eres ahora un guardián de la sabiduría prohibida, un portador de la llama sagrada que ha sido transmitida de maestro a discípulo durante miles de años. Esta llama nunca debe extinguirse, debe ser alimentada con tu práctica diaria y compartida con otros que estén listos para recibir su luz. En las noches silenciosas, cuando practiques tus técnicas de imaginación, recuerda que no estás solo, estás conectado con una cadena dorada de conciencias despiertas que se extiende desde los antiguos templos de Egipto hasta el presente momento. Eres parte de una hermandad sagrada de co-creadores conscientes que están transformando la realidad misma a través del poder de su imaginación disciplinada. Que la sabiduría de Hermes ilumine tu camino. Que la claridad de Neville guíe tu práctica. Que el poder de tu propia divinidad se manifieste en cada aspecto de tu vida. Eres un Dios en formación, recordando gradualmente la magnificencia de tu verdadera naturaleza. El universo espera con expectación para ver qué realidad crearás con tu nueva comprensión. Las estrellas mismas se regocijan por tu despertar y yo, tu hermano en este viaje eterno de descubrimiento, te saludo con profundo respeto y amor infinito. Que así sea, que así es, que así será siempre. El estudiante se ha convertido en maestro. El buscador se ha convertido en encontrador. El soñador se ha convertido en creador consciente de sueños hechos realidad. Tu nueva vida comienza ahora.